Centro Integral para la Familia. Juntos reconstruimos tus sueños. Y voy a empezar haciéndoles una pregunta que le escuché a un gran predicador que hacía y la pregunta es la siguiente. ¿Quién inventó el mal? ¿Fue Dios o fue el diablo? ¿Sería Dios o sería Satanás? Quizás muchos se están resolviendo esa pregunta ya en sus mentes, aunque no quieran contestar por inseguridad, por miedo, y de pronto están diciendo: fue el diablo, fue Satanás, ese ser cruel, ese ser que vino a destruir. Pero ¿qué pensaría si yo le digo de que el mal lo inventó Dios? Porque fue Dios quien inventó el mal, no fue Satanás. Y la Biblia lo confirma, dice Génesis capítulo 2, verso 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y escuche, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe por qué Satanás no inventó el mal? Porque es que él no tiene poder para inventar nada, para crear nada. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, dice el Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Así que el mal no lo inventó Satanás. El mal lo inventó el mismo Dios al cual adoramos, al cual exaltamos. Lamentaciones capítulo 3, verso 38, dice la Escritura: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿De dónde sale lo malo y lo bueno? ¿No es de la boca del Altísimo? ¿No es Dios quien tiene el control de todas las cosas y nada sucede si no está bajo el control de Dios? Entonces podríamos decir: Dios es malo. Podríamos pensar que Dios es malo. No, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios no es malo. Dios es maravillosamente bueno. Pero el mal viene a ser una especie de termómetro. Viene a ser una tabla para medir todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que podemos apreciar. ¿Por qué cree usted que Dios envió los 10 mandamientos? ¿Para condenarnos? No. Dios dio los 10 mandamientos para que usted y yo entendamos que hay cosas que no debemos hacer porque son malas, son pecado y desagradan el corazón de Dios. Dios permite la enfermedad para que apreciemos la salud. Entonces, el mal viene a ser un termómetro, una tabla de medición. ¿No ha escuchado usted que dice la Escritura que todo lo que Dios creó es bueno? Y Romanos dice que aún lo malo para nosotros como hijos de Dios resulta en bien. Ahora, si todo lo que Dios creó es bueno, entonces ¿cómo fue que el pecado entró al mundo? ¿Cómo fue que eso tan desastroso llegó al mundo y que ha causado tanto daño? Mírenme, Dios creó, dice la Escritura, aún a los ángeles, creó todo, hizo toda la creación.
Y dentro de los ángeles, muchos ángeles, Dios creó a uno que se llamaba Lucifer, que se llama Lucifer, un ángel hermoso, el más hermoso, el más sabio, el más poderoso de los ángeles creados por Dios. De hecho, el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 12, hablando de este ángel, dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y posiblemente Dios lo había colocado por encima de los demás ángeles. Le dio poder muy posiblemente para comandar esas huestes espirituales que habían allí en el cielo. Y esto lo llevó a él, escuche bien, a pensar de sí mucho más de lo que debía pensar. Esto lo llevó a enorgullecerse. Esto lo llevó a creerse que él merecía la adoración de los otros ángeles, para que rebosó el vaso, como decimos nosotros. Es lo que el Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 6. Cuando el Señor introduce a su Hijo al mundo, cuando el Señor, alguien dijo, los ángeles no sabían que Dios tenía un hijo, y mucho menos Lucifer, y cuando él conoce esto, escuche lo que dice el Señor ahí en Hebreos capítulo 1, verso 6, dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, todos los ángeles, incluido Lucifer, tenía que adorar al Hijo del Dios Altísimo, a Jesús de Nazaret, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero había un problema, y es que el diablo no quería adorar. Él quería ser adorado. Él quería ser exaltado por toda la creación. Y es entonces cuando se revela en contra de Dios. Y de pronto usted ha escuchado la historia que hubo una batalla celestial, y entonces no se encontró ya cabida en el cielo para Satanás, y es arrojado del cielo, cae a la tierra, pero antes de caer o con su caída se trae la tercera parte de los ángeles que conocemos como los ángeles caídos, y llega a este planeta, a esta tierra, a devastar, a dañar, a destruir la creación de Dios. Y cuando Dios crea al ser humano, Satanás empieza a enfilar sus baterías contra la raza humana, contra la corona de la creación. Satanás comienza a destruir la creación de Dios, a desviar la creación de Dios. Se enfila contra el ser humano, se enfila contra la primera pareja. ¿Y sabe qué? Hubo mucho éxito. Y lo que yo quiero resaltar en esta noche es el pecado que desde que entró en el mundo por un hombre y pasó a todos nosotros, a todos los seres humanos, hemos venido cometiendo, pero más específicamente como iglesia, porque sabemos que el mundo comete pecado, que el mundo vive en pecado. Eso no es nada nuevo para nosotros, pero nosotros como hijos de Dios no deberíamos hacerlo, no deberíamos cometer más pecado. Pero ¿sabe qué? Sorpresa, cometemos pecado, cometemos errores, le fallamos al Señor en muchas ocasiones, al Dios Todopoderoso que lo ha hecho todo, que lo ha dado todo, que lo ha entregado todo para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos. Seguimos fallándole. El que nos ha dado vida abundante a través de su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura que la preciosa sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda contaminación.
Dios nos ha llamado, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Él nos ha lavado con su preciosa sangre, no para que volvamos a la inmundicia, como dice el apóstol Pablo, porque Dios no nos llamó a inmundicia, Dios nos llamó a santificación. Y el que es santo, santifíquese aún más, dice el Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en medio de gente pecadora, pero usted y yo no deberíamos ser pecadores. Porque es que Dios nos llamó a nosotros para que seamos ejemplo, para que seamos un faro de luz en medio de un mundo perdido en tinieblas, para que el mundo nos imite a nosotros, como dice el apóstol, porque nosotros imitamos a Cristo. Debemos ser ejemplo a las naciones, debemos ser ejemplo a los que están a nuestro alrededor. El mundo debería imitarnos a nosotros, pero vaya sorpresa, somos nosotros, o muchos de nosotros, los que nos encontramos hoy imitando al mundo. Los que nos encontramos hoy haciendo cosas malas que el mundo hace. Los que deberíamos ser ejemplo, nos hemos vuelto partícipes de las cosas malas que hay en el mundo. Y hoy estamos imitando tantas cosas y, escúcheme bien, aceptando y normalizando tantos pecados, acogiéndolos y creyendo que es algo normal. Pero estamos normalizando, estamos romantizando el concepto de pecado y las terribles consecuencias que trae el pecado. De hecho, usted se podrá escandalizar, pero hoy estamos viendo pecados que hace poco tiempo atrás eran escandalosos. Hoy los estamos viendo como algo completamente normal. Y estamos aceptando, y ese pecado se ha ido metiendo en las iglesias. Y la iglesia ha comenzado a caminar, o muchos en la iglesia, no todos, gracias a Dios, pero muchos han comenzado a caminar en pos de esos errores. Escuchen, la consecuencia más terrible del pecado es la muerte espiritual. Es la separación eternamente de la presencia de Dios. Y si usted vive, practica, se ha habituado a vivir en pecado, créame, está por fuera del reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6. Allí el Señor nos da una lista de pecados. Verso 9 y verso 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? ¿No sabe que los injustos no heredan el reino de Dios? Pero yo soy justo, somos justos. Sí, pero muchas veces colocamos primero nuestros intereses que los intereses de nuestro prójimo. Buscamos nuestro bien antes que el bien de los demás. ¿Es eso lo que dice la Escritura? ¿Es eso lo que dice la Biblia? Hoy usted encuentra consejos y enseñanzas por todos lados, enseñanzas bíblicas. Pero ¿sabe algo? Como dice un dicho, no todo lo que brille es oro. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, dice la Escritura. Y muchas veces, ya el apóstol Pablo lo estaba sufriendo, muchas veces hay personas o enseñanzas que se dicen vienen de Dios, pero realmente no vienen de Dios. Mire, el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, él le da un consejo a la iglesia hablando de la segunda venida del Señor. Le da un consejo a la iglesia y le dice: no se dejen engañar por enseñanzas
por personas, y escuche bien, o por cartas, como si fueran de nosotros. Y quiero enfatizar esto aquí, porque al apóstol Pablo en su tiempo le estaban falsificando la firma, ¿sí sabían? Y habían personas que estaban enviando cartas a las iglesias como si fueran del apóstol. Y el apóstol tiene que decirles, no. Esas cartas no las enviamos nosotros. Pueden llevar la firma, pueden parecerse. Ojo que el diablo es un gran imitador. Pueden parecerse, pero no son nuestras. No lo crean. No se dejen engañar aunque la carta vaya firmada por mí, o pareciera que vaya firmada por mí. El apóstol dice, no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los fornicarios. Ya hay quienes predican que si una persona vive 6 años en unión libre, ya el pecado queda solucionado, ya no tiene que unirse en matrimonio. Eso es una completa mentira, un engaño del diablo. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, y ya les hablo de esto, ni los que se echan con varones, las mujeres que se echan con mujeres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiero hacer énfasis en una palabra que dice, ni los afeminados. Y de pronto algunos se va a ofender por lo que voy a decir, pero si se quiere ofender, que se ofenda. Pero escúchenme, los afeminados, en ese texto la palabra hace referencia sobre todo al atuendo, a la suavidad de la persona, pero sobre todo al atuendo, a su forma de vestir, a lo que se coloca encima. Y hoy estamos viendo muchos hombres colocándose vestimenta de mujeres. Estamos viendo muchos hombres hoy cristianos sacándose las cejas, delineándose los ojos. Mucho ojo con eso, porque es normal. La iglesia no lo ve como pecado. Hoy nos estamos colocando aretes los hombres. Pero es normal, no ha pasado nada. Estamos normalizando todo y se está metiendo en las iglesias. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nos estamos habituando a vivir en medio de esos errores. Hemos permitido que todo entre y lo hemos normalizado por no ofender, porque después ¿qué van a decir de mí? Ahora, si a esto le agregamos, como para ponerle una cerecita al pastel, si a esto le agregamos que dentro de las iglesias hoy hay la mala crítica, la crítica destructiva, el hermano que critica del otro hermano, la persona que habla mal del otro para hacerlo quedar mal, la murmuración dentro de la iglesia, el chisme, el rencor, el resentimiento. Y nos hemos habituado a vivir con todo eso en nuestro corazón. Y venimos con la Biblia a la iglesia y cantamos y alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Pero tenemos resentimiento, hay odios, hay murmuraciones, hay críticas, pero todo lo vemos normal. Pensamos que no ofendemos a Dios con eso, pero créame que estamos ofendiendo el corazón de Dios y al mismo tiempo nos estamos haciendo daño nosotros mismos. El gran problema consiste cuando nosotros como hijos de Dios, los llamados, los redimidos, los lavados, los santificados, nos habituamos a vivir junto al pecado y ya no lo vemos como tal, porque recuerde que la paga del pecado es la muerte. Voy a terminar con esto. El rey David fue un hombre que cometió muchos errores. Cuando usted lee la historia del rey David, se va a encontrar que se equivocó en muchas ocasiones.
Pero ¿sabe cuál fue el peor error de David? No reconocer su pecado. La historia dice que David comete adulterio con una mujer llamada Betsabé y luego de eso prácticamente asesina al esposo de Betsabé, a un soldado llamado Urías. Y David se quedó callado. Sabía lo que había hecho. Su conciencia lo estaba tocando. Sabía que le había fallado al Señor, pero se quedó callado y siguió viviendo una vida completamente normal. Aquí no ha pasado nada. Aquí nadie me ha visto. Y si alguien me vio, yo soy el rey. Así que nadie puede hacer nada en contra de mí. No venir a la presencia de Dios cuando reconoció su error fue el error más grande de David. Porque de que caigamos todos lo hacemos, pero son pocos los que se levantan de una caída. Y el rey David cometió el error más grande de no ir a la presencia del Señor. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que enviar un profeta para que David reconociera su error, para que se volviera de su error. Y David lo hizo. David se volvió de su error. David pidió perdón en ese momento, pero ya habían consecuencias de Dios para David. Y las consecuencias del pecado de David lo sufrió la familia de David, la casa de Israel. Y aún hoy algunas de esas consecuencias siguen marcando a la casa de Israel. Escúchame, querido hermano, amada iglesia. El que cometas errores, hasta Juan dice, es posible. El que le fallemos al Señor puede suceder en cualquier momento. Pero si lo haces, recuerda, Juan dice, tenemos un abogado en los cielos. Y si en esta noche tú reconoces que has cometido errores, que no has confesado, que no has venido a la presencia del Señor a pedirle perdón al Señor, como iglesia, yo te invito en esta noche que lo hagas. No permitas, no dejes que Dios envíe a un Natán para que puedas reconocer tu error.